Ricky Gervais es un humorista, actor, director y guionista que saltó a la fama tras crear The Office, pero también por lo polémico que a veces se pone su humor provocativo. Creo que algo interesante a analizar de su carrera es ver en qué consiste su humor y cómo fue creciendo su estilo. Y para esto, ya que la mayoría de las películas que escribió y dirigió se sienten un poco menos personales y más contenidas, vamos a concentrarnos en sus series. Gervais se apoya en mayor y menor medida en lo que se conoce como cringe comedy, un tipo de comedia basado en generar risa a través de la incomodidad social, con personajes que se dejan en ridículo a sí mismos o son desubicados de algún modo. La cringe comedy, especialmente en el modo en el que la utiliza Gervais, es respaldada por varias teorías respecto a lo que nos hace reír, como la teoría de la superioridad, que era soportada por Platón, Aristóteles y Thomas Hobbes, que dice que las personas se ríen de los infortunios de otros porque esa risa los pone en un lugar de superioridad. Mientras que Bergson, en su ensayo sobre lo cómico, propone que la risa funciona como una forma de condena, teniendo un rol moral y social al ejercer presión sobre la persona de la cual se ríe para que ésta corrija alguna actitud o característica y actúe más acorde a lo aceptado socialmente, ya sea que el motivo de risa se trate de un simple descuido motriz o de un comentario polémico o desubicado. Y esto último es lo que más suele levantar controversia en los trabajos de Gervais, ya que regularmente pone a personajes a hacer o decir cosas incorrectas socialmente, lo que algunos interpretan como un aval a esas actitudes. Sin embargo, esta no es su intención, no solo porque él lo ha aclarado en entrevistas, sino, más importante aún, porque hay elementos en su obra que lo dejan en claro. Por un lado, establece desde el primer momento que el personaje que dice algo polémico es un idiota, al ponerlo a decir alguna estupidez desde el primer momento en que se lo presenta en la serie, por lo que ya sabemos que no podemos tomar su palabra muy seriamente o como un ejemplo de lo que está bien, pero sobre todo porque si bien constantemente sus gags consisten en poner a un personaje a decir una frase desubicada, lo que potencia la risa y en muchos casos la concreta no es tanto la desubicación en sí, sino la mirada juzgadora y de desaprobación que los demás personajes ejercen sobre quien dijo la frase. Esa expresión que busca hacerle saber al personaje y al espectador que lo que se hizo o dijo no está bien visto. Y el siguiente creo que es un ejemplo muy simple y claro del asunto. Having taken everything into consideration, this is our initial proposal. Little arms. Just lighten the mood. En la primera parte del gag, alguien en primera instancia podría pensar que lo que se propone es generar una risa al burlarse de cómo una persona con enanismo no puede alcanzar algo. Sin embargo, esto es el planteo general de la situación, no el motivo de risa propuesto. Entonces, el verdadero remate lo genera la mirada de desaprobación de las otras personas. No es un gag que proponga burlarse de los problemas del enanismo, sino juzgar a la gente que se burla de los problemas del enanismo. El gag busca que nos riamos para condenar ese gesto. That I usually play the guy who says the wrong thing. Of course, the target is the audience's own prejudice and middle class angst. Con situaciones como esta, Gervais critica actitudes, al poner el remate en la reacción de los personajes frente a lo que presenciaron, evidenciando esto a través de la mirada y el silencio. I mean, I know sort of drama or whatever is life with the boring bits taken out, but we left some of them in because they can be the funniest bits. And so, you know, we didn't top and tail scenes so cleanly. We liked the dwelling on, you know, a bad joke or, you know, a nothingness. Yeah, what's funny about a bad joke is the agony of that silence after a joke has gone flat. Su humor es tal vez la característica más prominente en su obra, pero también tiene otras singularidades que pueden verse en sus películas y sobre todo en sus series. Mientras algunas de estas marcas autorales se mantienen bastante igual a lo largo de su carrera, otras van evolucionando. Empecemos con las primeras. En la obra de Gervais, de vez en cuando se pueden encontrar algunos personajes con caracterizaciones repetidas, como el manager inútil o las celebridades que interpretan versiones antipáticas de sí mismas. Y tal vez estas recurrencias en las caracterizaciones de los personajes sea uno de los motivos por los cuales Gervais elige repetir a algunos actores y actrices a lo largo de su obra. Pero una de sus principales marcas autorales son los protagonistas que encarnan actitudes negativas y quebrantan normas sociales. Son personajes que mienten, que tratan de disimular sus obvias intenciones o sus propios problemas,
que hacen el ridículo o dicen barbaridades sin darse cuenta, que sienten necesidad de inflarse a sí mismos frente a otros personajes, así como de desprestigiar al resto en base a su conveniencia. Todo gira en torno a su beneficio. A la vez que se suelen usar gags recurrentes, como mantener un engaño hasta que se hace insostenible o alguien evidencia la mentira del protagonista. Y a veces no es que el personaje sea un desconsiderado o discriminador, sino que simplemente no es consciente de lo que habla. Por ejemplo, David Brent no entiende de sexismo y discriminación y sus argumentos ridículos lo demuestran. And he knows this thing, sexism, he's heard of that, and he knows about misogyny, he knows all those things, he knows all the isms, he just doesn't really fully understand them. Por cuestiones como estas, es claro que Gervais no tiene miedo de dejar mal parados a sus personajes. De hecho, lo disfruta, porque eso, como ya dijimos, lo usa para criticar sus actitudes. I mean, I'm always the butt of the joke. I'm ignorant. I come down on the wrong side. There's nothing remotely funny about seeing unfeasibly handsome, brilliant people come out and tell you why they're brilliant. I want to see a putz losing his way, falling over, and getting back up and dusting himself off. And you've always got to see that humanity, that sort of struggle in anything. Otra característica muy presente en su obra es el trabajar con los contrastes. Esto se encuentra presente desde la premisa general de The Office, donde la idea es generar situaciones divertidas y también románticas en un ambiente de trabajo tan arquetípicamente aburrido o serio como lo suele ser una oficina. O también en Extras, donde toma la vida simple de un actor de fondo o extra que intenta crecer en su carrera y la contrapone constantemente con el éxito de las estrellas que se cruza al filmar, rodeando a los protagonistas de personajes que, a diferencia de ellos, sí logran triunfar artísticamente. Así como también utiliza el contraste entre personajes. Por ejemplo, en The Office, Finch sirve para hacer que David, el personaje que cada episodio reafirma ser un idiota, parezca por contraste y a ojo del espectador que al final no es tan terrible al ver que Finch es peor y aún más desubicado. Lo mismo pasa en Derek, cuando llega el hermano del desagradable Kev y, en comparación, hace que este último ya no parezca tan malo, así como también sucede más regularmente en la segunda temporada con la llegada de Jeff, que además de ser desubicado es ofensivo. Entonces, con ese nuevo personaje como contraste, de golpe Kev ya no es la persona más molesta del lugar. Siguiendo un poco por este camino, su obra suele trabajar en momentos puntuales con el contraste incluso dentro de un mismo personaje, invirtiendo la imagen que generó de este en un principio. Primero relaciona a un personaje con un clima humorístico y luego rompe con eso al mostrarlo, por ejemplo, triste o enojado, para generar por contraste un mayor efecto dramático al ir en contra de los códigos de tono que había planteado antes para el personaje. Por eso, ver triste a alguien que regularmente está triste es mucho menos impactante que ver a alguien triste o serio si hasta ese momento lo vimos siempre feliz o despreocupado. Esa inversión en la que Gervais da vuelta al personaje expone su interior y, al estar bien motivada, le agrega complejidad a este, lo vuelve muy humano. Ese sentimiento que se revela como nuevo en el personaje es un golpe de honestidad para el espectador, como si fuera algo que siempre estuvo en el fondo pero que había mantenido oculto hasta que lo desbordó y develando lo visto anteriormente como una máscara. De esta forma, Gervais le entra al espectador primero por el lado de la risa y al final por el de la honestidad, dando una especie de revés emocional y de tono que vuelve mucho más significativo al momento dramático. Así nos mete en la parte emotiva de sus relatos, llevando a que incluso personajes desagradables muestren tener un buen corazón y logrando que empaticemos con ellos al verlos de una manera que ni imaginábamos. Por otro lado, las series de Gervais suelen ser cortas y bastante concisas, y tal vez por eso es el formato que más usa y le da mejor resultado. Esto responde por un lado a un modelo de serie británica, donde son muchos más habituales los formatos breves de pocos episodios que funcionan de manera opuesta a lo que suele pasar con las series estadounidenses, que mientras generen la suficiente audiencia muchas veces pueden estirarse indefinidamente, incluso aunque haga rato que su calidad disminuya o no presente nuevos elementos. Pero creo que el formato corto que suele emplear Gervais también es una consecuencia lógica de saber qué se busca contar o generar, y que una vez conseguido eso no hay motivo para seguir porque la serie ya cumplió. Así, sabiendo cuándo cortar y pasar a lo siguiente, es que su obra y algunas de sus características han ido evolucionando con el pasar de los años. Gervais tiene algo para decir y creo que eso se nota en su evolución, donde fue dejando un poco de lado el humor para paulatinamente darle más lugar al drama. En The Office, su primera producción,
se le daba espacio a algunos momentos más centrados en el drama, como la posibilidad de un despido o romance entre Tim y Don, pero siempre lo que estaba presente la mayor parte del tiempo en pantalla era el humor. En sus dos siguientes obras, Extras y Life's Too Short, esto sigue presente, pero ya se empiezan a notar más prominentemente las ganas de Gervais por ahondar en algunos temas de forma seria y comprometida, al darles algo más de lugar en la historia. En estos casos con cuestiones como lo difícil que es desarrollar una carrera en la actuación, el encasillamiento actoral y los problemas de la fama, al hacer que sus protagonistas no logren alcanzar sus objetivos actorales, o al menos no de la manera que lo desean. Pero creo que donde Gervais logra un equilibrio bastante parejo entre humor y drama es en Derek, que se destaca por revertir el habitual uso en su filmografía de un personaje principal algo desagradable o al menos moralmente irregular. What we were laughing at with David Brent was the blind spot. You know, the difference between how he perceives himself and how we perceive him. With these, the characters sort of say what's on their mind and they mean it. Derek says things and there's no difference between what he says and what we hear and what he means. It's all the same thing. He's sincere. There's no level of irony. There's no juxtaposition between what people say and think and how we perceive them, which makes it sweeter and nicer and different. Con esto apuntó a una serie humorística pero que resulta más honesta y centrada en lo emotivo que sus trabajos anteriores, cosa que lleva adelante con algunos golpes un poco bajos pero en definitiva muy efectivos. De esta manera traslada la historia a algo más humilde, como en este caso lo es la cotidianeidad de un geriátrico y sus problemas comunes, tratando así temas más universales como la bondad, el miedo y las dificultades de la vejez, la muerte y la pérdida. Temas como estos también los exploraría más a fondo en su siguiente serie, Afterlife, donde Gervais interpreta a un protagonista deprimido que, al pensar que no hay beneficio en ser una buena persona, decide comportarse como quiera y sin importarle nada, dado que, como no encuentra razón para seguir viviendo, si su mal comportamiento lo metiera en algún problema, no le importaría quitarse la vida. Así, la serie primero muestra las posibles desventajas de ser muy bondadoso al hacer que el protagonista se aproveche de la bondad ajena y las reglas o convenciones de comportamiento social a las que el resto se atiene pero él no, para luego reelaborar ese argumento egoísta con las lecciones que va aprendiendo el personaje de Gervais. Acá es donde su obra se vuelca casi totalmente al drama, que lo impregna todo, mientras que el humor, si bien sigue estando presente, lo hace en dosis mucho más pequeñas y sutiles que antes. Sutileza que también se traslada a la manera de desarrollar los momentos dramáticos, abandonando bastante los golpes bajos o comunes como los que había utilizado en Derek. De esta forma se puede notar una evolución en Gervais, en la que a lo largo de su carrera progresivamente fue perdiendo terreno del humor para darle más lugar a lo personal y dramático. Un ejemplo interesante de esto fue cuando en 2016 retomó al jefe de The Office para dedicarle una película, y como evidencia de este cambio en Gervais es que a pesar de utilizar al mismo protagonista, llegó a un resultado con un tono algo diferente que, comparado a cuando el personaje estaba en The Office, acaba mostrando unas consecuencias más realistas o crudas frente a las actitudes del personaje, generando por momentos una sensación más deprimente y penosa del espectador hacia él, más alejada de la predominancia de humor constante que caracterizó a The Office. Así, Ricky Gervais logró formar un estilo que se muestra versátil a lo largo de su carrera y que puede responder a diferentes gustos, manteniendo algunos elementos característicos en sus historias, pero a la vez cambiando el tratamiento, tono y temas a abordar de acuerdo a sus inquietudes artísticas y personales. Así que si no vieron mucho de Gervais, ahí tienen una pequeña guía como para orientarse un poco. En general yo creo que mantiene bastante bien la calidad de sus series, así que a partir de ahí ya es cuestión de gustos personales si prefieren ver algo más tirando a lo cómico o algo más emotivo o algo que balancee bastante ambas cosas. Así que bueno, si les gustó este video déjenmelo saber con algún comentario o algún like, y si todavía no me siguen suscríbanse para más análisis como este sobre cine y series. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.